Hola, buenas tardes. Bienvenidos al seminario técnico de Dynamo. Está englobado en el conjunto de seminarios referido al posgrado Revit 360 de Cigurat. Soy Miguel Ángel Pozo de Cigurat, asesor BIM. Y bueno, en principio voy a presentar el ponente de hoy que nos va a hablar sobre Dynamo. Él es arquitecto y alumno del Master BIM Manager de la primera edición, ¿vale? Junto a él, un grupo han formado una empresa, Apogea, sobre soluciones de consultoría BIM. Y bueno, un poco él nos va a explicar ahora bueno, un poco sobre su empresa y va a proceder a realizar el seminario sobre la herramienta Dynamo. Luego hablaremos sobre en los posgrados Revit de Revit y pasaremos a la ronda de preguntas donde podréis realizarnos preguntas que contestaremos, intentaremos contestar todas y las que no en los próximos días nos estaríamos poniendo en contacto con vosotros para dar respuesta. Bueno, sin más preámbulos, os paso con mi compañero Jesús Valderrama y gracias a todos por asistir y espero que sea de vuestro interés la información que os vamos a transmitir. Bien, lo primero agradecerte, Miguel, y a Figurat por contar con nosotros para este seminario y agradeceros a todos la asistencia. Bueno, como bien ha dicho Miguel, yo soy Jesús Valderrama, asistí a la primera edición del Master BIM Manager de Figurat y efectivamente junto con unos compañeros montamos un proyecto que hoy en día es una empresa y nos dedicamos a la consultoría BIM. La empresa Apogea Virtual Building Solutions y bueno, damos servicios de implantación, creación y gestión de modelos BIM y entre otras cosas también damos servicios en cuanto a mejora de flujo de trabajo, solución de problemas de interoperabilidad, automatización de procesos, soluciones ad hoc para gestión de datos y todo esto os lo cuento porque tiene mucho que ver con herramientas como la que vamos a ver hoy, que es Dynamo. Bien, lo primero que os voy a contar es un poco qué es Dynamo y qué es el diseño algorítmico. ¿De acuerdo? El diseño algorítmico se basa en la generación de un resultado en forma de datos, que puede ser geometría, a partir de la definición de una serie de parámetros iniciales y la programación de la relación que guardan entre ellos. Para que hagáis una idea, os voy a poner un símil. Imaginaos sobre lo que es un algoritmo. Un algoritmo tiene tres pasos. El primero es una entrada de datos, el segundo una serie de pasos, de procesos que hacemos con los datos y con ello obtenemos un resultado. En el caso que os pongo en la pantalla es sencillo y muy gráfico, es una pajarita. El input o los parámetros que nosotros le aportamos es el papel. Nosotros seguimos una serie de pasos en el que modelamos la pajarita y al final obtenemos la solución que queríamos, que es la pajarita en sí. Bien, pues todo eso que hacemos es un algoritmo. Entonces, el diseño algorítmico es el crear esa serie de pasos que tenemos que ir dando para conseguir ese resultado. Es decir, comenzamos con un trozo de papel, giramos el papel, usamos los pliegues, doblamos solapa y así vamos sucesivamente, paso por paso, hasta que obtenemos el resultado que queremos. Pues bien, nosotros con Dynamo, esto es programar, ¿de acuerdo? Esto en la programación se basa en eso. ¿Y qué es Dynamo? Dynamo es un sistema de programación visual. Pues bien, para nosotros, para diseñadores que no estamos acostumbrados o nos parece algo hostil el programar mediante un sistema de texto, tenemos sistemas como Dynamo que se basan en programación visual, que sería algo parecido a tener una serie, a poder hacer ese proceso a través de un interfaz gráfico, como en el caso de la pajarita, pues sería como si a un niño pequeño que no sabe leer le indicáramos mediante dibujos cómo debe hacer esos pasos
para conseguir el resultado que queremos. Bien, ¿qué se puede hacer a través de esto? Pues a través de esto vamos a poder gestionar, a través de la gestión de las relaciones de los datos, vamos a poder obtener resultados o resolver problemas a los que nos enfrentamos. Con este tipo de herramientas se han hecho multitud de arquitecturas hoy en día y como veremos ahora, podremos solucionar no solo aspectos geométricos. Entonces tenemos que entender que programar, más allá de que, bueno, a diseñadores, sobre todo, cuando se les habla de programar y de utilizar la programación como método de diseño, pues un poco asusta, es algo hostil al principio, porque no saben lo que es. Pero realmente programar significa resolver problemas. Y cuando aprendemos cuáles son los sistemas y relaciones lógicas que nos llevan a trabajar con estas herramientas, realmente os vais a dar cuenta que es apasionante trabajar con ellas, porque es casi como una partida de ajedrez que jugamos contra nosotros mismos. Nosotros nos enfrentamos a un problema y empezamos a plantear cuáles son los pasos para llegar a una solución. ¿De acuerdo? ¿Qué herramientas hay? Hay muchas herramientas de diseño algorítmico, de programación visual, y nosotros vamos a trabajar con Dynamo. ¿Por qué vamos a trabajar con Dynamo? Obviamente porque está dentro del programa, de los programas que plantea Figurar, tiene más lógica, es una herramienta de Autodesk, pero más allá de eso, el potencial que tiene Dynamo es que podemos interactuar dentro de la base de datos y de un modelo BIM, ¿vale? En este caso, con Revit. Antes de seguir explicando cuáles son las potencialidades de este tipo de herramientas, de Dynamo, vamos a entrar en el software y os voy a enseñar esto de que hemos hablado, de qué es lo que es el diseño algorítmico. Voy a abrir Revit. ¿Veis? Dynamo es un plugin dentro de la plataforma Revit que podemos activar. Solo tenemos que ir a la página e instalarlo. Luego os indicaré dónde. Y aquí vamos a ver cuál es la lógica de la que hablo. Voy a trabajar con un punto. Con este elemento que pongo aquí es punto por coordenadas. Nosotros vamos a dibujar un punto en el espacio y para ello me pide una serie de coordenadas. Bien. Voy a indicaros. Aquí tenemos una serie de sliders que son unos valores numéricos, datos, que serían los parámetros. Estos serían los inputs de los que hablábamos. El proceso será del algoritmo crear el punto bajo las coordenadas X y Z que lo definen. Y de esta manera tendríamos un punto. ¿El resultado cuál sería? Si ejecutamos, vemos punto con el valor 0, 1, 1. Podemos ver en tiempo real que si yo cambio los valores de X y Z, cambiarían los valores de mi punto. Un momento, voy a configurar la visibilidad. Bien. Si observamos la pantalla, ahí tenemos el punto. Si moviéramos cualquiera de los sliders, seguimos teniendo el mismo punto, pero se va moviendo porque estamos cambiando el parámetro. Bien. Si yo creara otro punto con otros parámetros y creara una línea, empezaría a programar mi algoritmo
cada vez un poco más complejo y tendría una línea en el espacio que depende de esos puntos. Cambiando los parámetros, podemos observar cómo nuestra línea, el resultado final va cambiando. Sin embargo, el diseño, la lógica interna que he hecho, que he creado, es la misma, pero los resultados van a depender de parámetros. Bien, pues con esta lógica es con la que es una lógica de programación, solo que en un entorno visual mucho más amable para diseñadores, nosotros vamos a ir pudiendo generar las relaciones entre datos, veremos como geométricos y no solo geométricos, y podremos manipular grandes bases de datos, grandes cantidades de datos de nuestro modelo. ¿De acuerdo? Bien, siguiendo con la presentación, ¿para qué nos puede servir esto? Bueno, nos va a servir para explorar ideas, para poder dentro de un conjunto de relaciones entre elementos, poder testear las múltiples soluciones posibles. Esto nos va a servir para analizar modelos y combinarlo con un modelo paramétrico para realizar análisis y ver cuál es la solución más eficiente. No solo eso, sino que vamos a poder crear interacciones complejas entre elementos que sería inviable trabajar modelándolo de una manera tradicional y manipulando uno por uno cada vez que tenemos que hacer una modificación. Vamos a poder realizar sistemas inteligentes, diseños que respondan a una serie de parámetros de contexto o de datos que nos provean, etc. Aparte de esto, gracias a Dynamo, en esta plataforma, gracias a que está dentro de un entorno BIM, nosotros vamos a poder extender las capacidades de este entorno de modelado BIM, que es Revit, incluso utilizar su familia y sus datos para realizar nuestros propios proyectos y comparar y crear distintas posibilidades. Bien, por último, deciros que no solo nos va a permitir trabajar dentro de la plataforma, sino además vamos a tener la posibilidad de interoperar con bases de datos fuera, con otros, como puede ser Excel, o vamos a poder interoperar con otros software de diseño y introducir y manipular información que nos viene desde otra parte e introducirlo dentro de nuestro modelo de Revit. Ahora os voy a pasar a enseñar un modelo más complejo para que ya lo tengo organizado y vamos a ir viendo paso por paso qué cosas se pueden hacer, un ejemplo, y bueno, creo que va a ser esto va a dar una idea bastante general de dónde puede llegar y qué es lo que podéis hacer con esta herramienta. Voy a ir a Revit. Y voy a abrir el archivo que lo tengo aquí preparado. Bien. Esto sería más o menos un script de un diseño de una torre que he preparado para este seminario y vamos a ir viendo cómo funciona y qué cosas podemos hacer con Dynamo. Bien. Lo primero que voy a crear es una serie de puntos en el espacio. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo he creado? Pues creando un punto a través de coordenadas y en vez de darle en la coordenada Z una coordenada, le he dado una lista de datos. ¿Veis? 0, 4, 8, 12, 16, esos son los valores de Z. De manera que yo voy a tener en el espacio una serie de puntos. ¿Cuántos puntos? En total 20, porque yo lo he hecho de manera que puedo controlar el número de puntos. Si yo, en la misma definición, cambiara el número aquí, que va a ser el número de niveles de la torre, le voy a ejecutar, lo voy a poner en automático, vemos cómo aumentan esta serie de puntos. Bien. Si nos vamos, un momentito, si nos vamos a Revit, vemos que ahora mismo no tengo ningún nivel. Bien, pues a través de estos datos, yo soy capaz de decirle a Revit a la altura
de cada uno de esos puntos, créame un nivel. Bien, ¿veis? Automáticamente ya me ha creado una lista de niveles, tantos niveles como yo le he dicho. Si aumentara el número de niveles y ejecuto, ahora son 18, vemos como ahora tengo, a ver, desde el nivel 0 hasta el 17, una cantidad de 18 niveles. ¿De acuerdo? Imaginad esto, el potencial que tiene y la cantidad de trabajo que nos puede ahorrar automatizando este tipo de procesos. Bien, vamos más allá. Imaginaos que quiero generar nuestra torre con forma de elipse. Bien, pues voy a generar una elipse con radio menor de 16 metros y radio mayor de 22 en cada una, concentro cada uno de los puntos. Bien, voy a visualizarlo. Obtenemos en Dynamo, ¿veis? Esas elipses. Bien, esto podríamos generar ahora, desde cada una de esas elipses, un suelo en Revit. Pero bien, no me conformo ahí. Quiero enseñaros cómo, si cambiara el número de niveles, automáticamente cambiaría también el número de elipses, porque están relacionados. Hay tantas elipses como centros, como puntos centrales tengo. Bien, pues ahora lo que quiero hacer es ir rotando cada una de esas elipses sobre su propio eje con un grado máximo de rotación desde la base hasta el final de la torre. Bien, si dejo de visualizar esto, obtendríamos, ¿veis?, una rotación progresiva entre cada una de las plantas. ¿Os podéis imaginar lo que significaría esto, ir diseñándolo, haciendo contorno por contorno, planta por planta? Si yo ahora mismo, en mi rotación máxima entre la base y la altura le he dicho 125 grados. Si yo quisiera aumentarla, vemos cómo va rotando nuestro diseño. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ponerle 180. Ahí tengo mi diseño. Todavía en Revit no tengo nada. No le he dicho que me cree un suelo, que me cree una fachada. Simplemente estoy diseñando dentro del entorno de Dynamo, testeando qué es lo que quiero diseñar. Bien, vamos a ver lo siguiente. Vemos cómo podría crear un suelo, decirle a Revit que me cree un suelo a partir del contorno de cada una de esas elipses. Bien, eligiendo el tipo de suelo, en este caso vamos a poner con pavimento flotante 30 centímetros. Esta operación tardará un poco más porque tiene que generar por cada uno de los suelos la geometría en Revit. Si esperamos unos segundos, veremos cómo en nuestro modelo aparecerán nuestros suelos. En comentaros que es posible, no sé si en este momento veo que está tardando un poco, es posible que el software a veces, es una beta, Dynamo, y de hecho estamos utilizando ahora mismo la última versión. Entonces hay veces que hay algunos bugs y bueno, hay que reiniciarlo porque puede dar algún problema. Este puede ser uno de ellos. Entre otras cosas, ha sido por error mío, por dejarlo aquí en automático, que esto dificulta, hay que ponerlo en manual.
Bien, voy a apagarlo un momento. Sí. Si me disculpáis un minuto, continuamos. Bien. Bueno, ya estamos aquí otra vez. No os preocupéis, vamos a generar esto de nuevo. Voy a configurar la visibilidad otra vez para que lo podáis ver. Bien. Ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Seguimos por donde íbamos. Como he comentado, podríamos hacer por cada una de esas elipses un suelo en cada uno de los niveles. Si le damos a ejecutar, bien, vemos en Revit cómo, si nos vamos a la vista 3D lo podremos ver, cómo me ha creado un suelo por cada una de esas elipses. Pero es más, si yo quisiera modificar alguno de los datos de partida, como podría ser la rotación máxima, como dijimos, vemos cómo puedo volver a ejecutar y automáticamente me cambia los datos. Entonces, tenemos un modelo paramétrico en el que yo he diseñado la relación entre los elementos, primero del punto pasamos a la elipse la rotamos y a partir de ahí generamos con esos datos información en Revit utilizando las familias, en este caso familia de sistema, que es un suelo de Revit, diciéndole que me cree en cada uno de esos contornos de la elipse un suelo. Claro, este proceso, automatizar este proceso en etapas de diseño es muy potente. Es muy potente porque cada una de esas tomas de decisiones, tener que cambiar suelo por suelo, sería un proceso tedioso. Bien, seguimos y vamos a ir viendo más casos. Imaginaos que queremos trabajar con la estructura y queremos en esta serie de suelos, esta estructura de torre, algo compleja que va rotando, quisiéramos plantear en su contorno una estructura de pilares inclinados que van subiendo por cada una de las plantas. Claro, calcular eso, ir diseñando uno por uno, pues sería bastante complejo. Sin embargo, si yo utilizo la lógica y divido cada una de esas elipses, que yo tengo una lista de elipses, si no nos olvidamos que esto al final no deja de ser una lista de datos de 20 elipses, cada una con unos valores, voy a dividir esa elipse en puntos. ¿De acuerdo? Primero le voy a crear a esta elipse lo que se llama un offset, que digamos es una paralela para que mis pilares vayan por esa línea paralela y queden dentro alineados con el exterior del suelo.
donde por supuesto podría controlar paramétricamente la distancia que hay entre el límite exterior de los suelos con respecto al eje de los pilares, en este caso he puesto 1 metro. Dividiría en puntos, en este caso en 20 puntos, porque he decidido que van a ser 20 los pilares que haya en cada una de las plantas. Podría también parametrizarlo. Y a través de él crear las líneas, unir los puntos de una planta con la otra y crear las líneas que formarían los ejes de nuestros pilares. A partir de ahí, con esta información, simplemente le tendría que decir a Revit que me creara un pilar por cada uno de esos ejes. Elegiría el trípode de pilar. Un momento, que no tengo seleccionado el nivel. Ejecuto, espero unos segundos. Y si nos vamos a nuestro archivo de Revit, vemos cómo hemos creado automáticamente una serie de pilares, exactamente 20 por cada una de las plantas. Bien, sobra decir esto cómo sería manualmente, pues sería algo desastroso, difícil. Imaginaos que hay una toma de decisiones por las cuales en vez de un tipo de pilar elegimos poner otro. En este caso hemos puesto uno de 1000 milímetros. Pero si nosotros lo cambiáramos a uno de 500 y volviéramos a ejecutar, esperamos a que regenere otra vez todos esos pilares, por eso tarda un poco, y si pinchamos en cualquiera de los pilares, veremos cómo es un pilar hormigón redondo de 500 milímetros. Entendemos, vamos entendiendo ya cómo funciona, cuál es la lógica interna de esta forma de proyectar y la cantidad de posibilidades gestionando los datos. Vamos a ir un poquito más allá. Voy a crearlo en los dos sentidos. Voy a crear columna en los dos sentidos, en las dos direcciones, pilares inclinados, y ahora vamos a ver cómo podemos no solo crear geometría, sino podemos manipular datos, parámetros que utiliza Revit. Por ejemplo, ¿veis? En este teníamos uno de 1000 y en este uno de 500. Vemos cómo la unión entre los elementos se corresponden a un parámetro que se llama estilo de corte, tanto de base como corte superior. Si nosotros cambiáramos en cualquiera de los pilares el estilo de corte, en vez de por perpendicular a horizontal, vemos automáticamente, eso es un parámetro de Revit dentro de los pilares, que controlamos el estilo de corte, el inicio y el final del pilar. Pues bien, imaginaos ahora ir seleccionándolo, o si quisiéramos cambiarlo, en este caso queremos cambiar todo, o solo los de una dirección. Un momentito. Podríamos manipular esa información también desde Dynamo. Además, podríamos generar una selección de varios, de por plantas, de la planta de la 0 a la 5, etcétera, etcétera. O sea, las ideas son infinitas, las que tú quieres, las posibilidades infinitas. Y sin tener que ir seleccionando uno a uno y haciendo los cambios, sino a través de lógicas internas, de diseñar las relaciones entre elementos. Lo ejecuto y vamos a ver el resultado ahora mismo. Voilà, vemos todos los elementos cómo han cambiado. Bien, ¿qué más podríamos hacer? Para terminar, para que veáis el potencial, otro ejemplo, vamos a trabajar sobre la fachada. Podría diseñar una serie de relaciones
en la fachada para hacer un panelizado. En este caso vamos a hacer uno simple y lo vamos a triangular. Bien, para ello primero voy a hacer otro offset entre las curvas para que mi fachada vaya exterior a los forjados. Voy a generar la superficie envolvente, tardará un poquito, en la que voy a aplicar mi panelizado. Vamos a ver, esperemos que no tengamos ningún otro problema. Normalmente no debería. Bien, ahí está. Ya tenemos la envolvente de nuestro... La envolvente que está generado simplemente por la unión geométrica de nuestras curvas, de nuestras elipses. Si yo ahora moviera, rotara la elipse, también me cambiaría la envolvente. ¿Por qué? Porque están relacionados. ¿De acuerdo? Vamos a panelizarlo. Bien. Ya tengo esa serie de paneles, esa triangulación. Y ahora les voy a aplicar una familia, que ya la tengo seleccionada, que es una familia de panel triangular. Ahora mismo vemos que no hay nada en Revit. Y, un momentito, vamos a ejecutarlo. Esto tardará un poquito porque tiene que ir generando cada uno de los paneles en cada uno de los triángulos en los que he dividido la superficie. Podrían ser, en este caso hemos dicho triangulares, pero podríamos generar cualquier otro tipo de panelizado, podríamos dividir esa superficie y aplicar una serie de paneles en una parte o en otra, dependiendo, o en unas plantas y en otras, dependiendo la lógica que creamos y las relaciones entre los elementos que creemos. Con lo cual, las posibilidades son muchas y al final nosotros no estamos diseñando en el modelo modelando directamente, sino que estamos creando unas relaciones entre un elemento y otro, y controlándolos a partir de parámetros, en pos de llegar a una solución final, a un diseño final. ¿De acuerdo? Bien, ahora esto vamos a terminar con esto, vamos a ver el resultado final y vamos a ver cómo incluso podríamos manipular esos elementos. Si queréis, bueno, mira, ya está terminado, antes de pasar a las preguntas. ¿Veis? Tenemos aquí cada uno de estos paneles y ya tenemos todo panelizado. Si nos vamos a cualquiera de los alzados, vemos cómo tenemos nuestra torre. Por último, imaginaos que tenemos, si seleccionamos cualquiera de los paneles, tenemos un parámetro que se llama ancho de carpintería, 16. Tiene un valor de 16. Es esta dimensión, es la dimensión de la carpintería. Si yo cogiera cualquiera de los elementos y cambiara ese valor en Revit, ¿veis? Cambiará en el modelo. Imaginaos que yo, y aquí vais a ver sobre un gran potencial a nivel de diseño de Revit, imaginaos que yo quisiera trabajar en ese tipo de parámetros bajo una lógica interna y tuviera que cambiar cada uno de esos triángulos. Si cada uno tuviera un valor diferente, pues sería imposible. ¿Qué vamos a hacer? La lógica que he buscado es crear un punto en el espacio y voy a hacer que el elemento, ese parámetro, cambie en función de que
el panel esté más cerca o más lejos de ese punto en el espacio. De manera que aquellos paneles que estén cerca de ese punto tendrán menos parte acristalada y aquellos que estén más lejos tendrán más parte acristalada. Esto se podría hacer en cuanto a la dirección del Sol. Dependiendo de la posición, dependiendo de la cantidad de horas de luz que tenga o el uso que tenga en el interior, que tenga ese panel, podremos diseñar que sea más abierto o más cerrado. Ya está a punto de terminar y vamos a ver cómo es el resultado final. Un momentito, porque tiene que recalcular cada uno de los paneles uno por uno ese parámetro y aplicarlo, por eso tarda un poco. Pero claro, imaginaos, lo que tarda esto es nada en comparación con lo que tardaría manualmente en hacerlo. Claro que diseñar toda esta serie de algoritmos, toda esta serie de relaciones, es lo que más se tarda en este tipo de formas de diseñar. Pero veréis cuando si decidís aprender este tipo de herramientas, como es sencilla, las lógicas son sencillas, obviamente dependiendo del problema habrá soluciones más complejas y menos complejas, pero lo importante es que hoy en día y cada vez más en el futuro el trabajo manual será menos valorado y cada vez se hará menos, porque las máquinas cada vez hacen más ese trabajo. Y lo que se valora es el conocimiento tecnológico para poder aportar soluciones, poder crear soluciones y a través de pensar, en este caso programando, relacionando unos elementos con otros, dar soluciones y automatizar procesos, ¿vale? Entonces, en vez de manualmente ir introduciendo cada uno de los datos en cada uno de los paneles, he creado una lógica para que, en función de que esté más cerca o más lejos de ese elemento, mi parámetro, mis paneles sean más abiertos o más cerrados. Y este es el resultado final. Bien, pues esto es un poco lo que quería enseñaros. Creo que con este ejercicio podéis ver un poco o intuir cuál es el potencial de la herramienta, ¿vale? Y bueno, en media hora tampoco se podía más. Sé que quizás es complejo de entender al principio si no habéis visto nunca esto, pero lo que creíamos más importante era mostraros de una forma práctica qué vais a poder hacer utilizando estas herramientas. Bien. Si queréis saber más, encontráis en dynamobin.org. De ahí podéis descargaros el plugin, instalarlo en Revit, etcétera. Y nada, por mi parte, pues muchas gracias a todos. Si necesitáis cualquier cosa, me tenéis disponible en este mail, jvalderrama@apogeavirtualbuilding.com. Y bueno, ya hemos terminado y doy paso a Miguel. Vale, Jesús, muchas gracias por la presentación. La verdad es que ha estado muy interesante el tema sobre Dynamo. Bueno, podéis realizar, como he comentado, cualquier pregunta que os haya surgido en torno a esta herramienta. Iremos contestándola al final, en la ronda de preguntas. Y bueno, ahora voy a presentar un poco el posgrado BIM Expert de Revit, ¿vale? A ver si... ¿se ve, Jesús? Sí, yo veo. ¿Ves la presentación? A ver, no, ahora mismo veo seminario online. Ah, vale. Un segundo. Sí. Vale. Ok, parece que ya está solucionado.
Sí, ahora se ve. Sí, vale, perfecto. Ahora, bueno, eh, como os comentaba, soy asesor BIM de Figurat. Muchos de vosotros ya conoceréis, el centro, es un centro de formación superior orientado a arquitectos e ingenieros. Eh, bueno, llevamos 15 años ofreciendo formación a este colectivo y estamos ubicados, nuestra sede está en Barcelona, aunque, bueno, ahora veremos, ofrecemos 13 programas de máster, ofrecemos máster de estructura, de rehabilitación, específicos para SISMO para Latinoamérica y, bueno, en el entorno BIM, diferentes formaciones, ¿vale? Además tenemos una serie de cursos de, bueno, un nivel más básico, que también una formación más focalizada. Tenemos más de 50.000 estudiantes, se han formado con nosotros y el perfil un poco que digamos, viene a figurar a formarse, pues bueno, aunque son arquitectos y ingenieros, sí que tenemos a lo mejor un número mayor de arquitectos en un rango de edad entre los 30 y 45 años, es decir, lo que ofrecemos desde Figurat es una formación profesionalizante, donde el que ya tiene experiencia de alguna forma recicla su formación y aprende de forma práctica y con casos reales. Nuestros alumnos vienen tanto de España como Latinoamérica y bueno, y otros países de Centro Europa. En cuanto a la formación en BIM, tenemos un amplio abanico de formación en esta metodología. Tocamos todos los perfiles profesionales del sector de la construcción, llegando desde el nivel, digamos, básico, donde tendríamos, por ejemplo, los programas BIM Specialist, BIM Expert, los posgrados BIM Expert, que os presentaré a continuación. Y bueno, estos van orientados a técnicos, especialistas que van a dedicarse a nivel de usuario a manejar estas herramientas BIM y, digamos, a trabajar en esta metodología. ¿Vale? Son directamente implicados en el trabajo en BIM. Luego tenemos el perfil de BIM Managers. Este perfil va orientado también, digamos, su formación pasa por conocer a nivel de usuario todas estas herramientas, trabajar con ellas y saber cómo trabajar, ¿no? Los procesos que se siguen para trabajar en esta metodología y sube un escalón más al desarrollar competencias de gestión y de implementación BIM en cualquier tipo de organizaciones, ya sean estudios, empresas en general del sector de la construcción. Y luego en la cúspide, digamos, de la formación, en cuanto a BIM, tenemos el BIM para directivos y ejecutivos. Este iría más enfocado a propietarios, gerentes y directivos de empresas que de alguna forma han oído de hablar de BIM y pueden tener algún interés en implantarlo en su empresa. Es decir, es un programa bastante completo donde conocer las herramientas y, digamos, el proceso de implantación y por qué, el hecho de por qué debo implantar BIM, ¿vale? Os quería mostrar este gráfico un poco que muestra los diferentes perfiles en cuanto a BIM. Sí, tenemos el BIM Coordinator, BIM Specialist, el BIM Expert y sería el BIM Manager, digamos, el definitivo. En cuanto al posgrado, que os voy a mostrar, llegaríais a un nivel de BIM Expert con este posgrado. Luego estaría el máster, que sería el BIM Manager, ¿vale? En
cuanto, bueno, por decir alguna de las competencias, en la diferencia un poco entre el BIM Expert y el Manager, al final es que el BIM Manager va a dedicarse a la implementación de esta metodología en la organización. ¿Vale? El BIM Expert va a gestionar el grupo, va a saber gestionar la información del modelo, pero no llega al rango de la implementación. Bueno, pasando ya al tema de los posgrados BIM Expert, Revit 360, en los que hemos focalizado esta serie de seminarios técnicos, os quería comentar, bueno, hay dos posgrados, están el Design Modeler y el Project Manager, uno dedicado más a proyectistas y arquitectos y el otro más a ingenieros o profesionales que se van a encargar más de gestión de obra, ¿vale? Ambos dos tienen en común el módulo 1 y 2 y digamos que se especializan cada uno en su rama, al proyectista o al ingeniero, en el módulo 3. Tienen en común el módulo 1 y 2 porque al final son las competencias básicas que necesitáis en cuanto al control de las herramientas BIM para luego ya poder desarrollar competencias más que vayan enfocadas a vuestra rama más de arquitecto o de ingeniero. En cuanto al posgrado, tiene una duración de 360 horas que se realiza a lo largo de 7 meses. El precio es de 3.600 euros y la fecha de inicio será el 24 de febrero. ¿Vale? Está cerca el inicio de estos posgrados. Un poco explicaros el desarrollo de ellos. En el módulo 1, que veis el nivel BIM Specialist que había enseñado en el gráfico anterior, en este módulo desarrollaremos primeramente un modelado básico, ya veremos que llegaremos a un modelado avanzado en este mismo módulo, donde aprenderemos también a exportar la documentación del modelo y todo esto lo haremos mediante un trabajo colaborativo. A lo largo de todo este módulo se realizará paralelamente una práctica, en este módulo 1, que realizaremos en grupos de 5 o 6 personas, donde, bueno, de alguna forma será un simulacro del trabajo que vaya a realizar en vuestro día a día en cualquier empresa o estudio. Es decir, al final se trata de un grupo de trabajo donde se elegirá un coordinador y desarrollaréis el proyecto de un edificio plurifamiliar de inicio a fin. Tocaréis todo en cuanto a modelado y todo ello trabajando colaborativamente mediante la herramienta Podio, que será vuestro, digamos, el lugar donde os comunicaréis en la nube para poder programar vuestros tiempos de trabajo y demás, ¿vale? Aquí también veremos en este mismo módulo y trabajaremos con ello en la práctica con la interoperabilidad. Interoperabilidad a nivel de la 4D, 5D, 6D y 7D. La 4D tiene que ver con la planificación. Aquí veremos la herramienta Navisworks. En cuanto a la 5D, bueno, tocaremos Presto y Arquímedes, que son herramientas de control de mediciones y presupuestos. La 6D veremos el tema de análisis energético con CIPECAD MEP. Y en 7D veremos herramientas de Facility Management. En cuanto a la interoperabilidad con MEP y estructuras, tocaremos el CIPECAD MEP y CIP Estructuras para ver la interoperabilidad que existe de Revit con estas herramientas y qué información podemos de alguna forma importar a nuestro modelo para que nuestro modelo albergue esta información y de alguna forma no sea un modelo mudo y de él podamos extraer pues, bueno, lo que son secciones constructivas y demás, ¿vale? Como digo, paralelamente a estos conocimientos que de alguna forma
vamos a ir adquiriendo, iremos realizando la práctica de este edificio plurifamiliar de forma colaborativa y desarrollando todos estos puntos que he ido explicando. En cuanto al módulo 2, entrando en el tema de BIM Expert, será donde trataremos el libro de estilo, aprendiendo a desarrollar familias y gestionar bibliotecas BIM. El desarrollo del libro de estilo, al final, será como los protocolos que vamos a seguir a la hora de desarrollar nuestro proyecto. Nos ayudará de alguna forma a unificar el trabajo que realizamos, ya que cada uno trabaja en el modelo desde, digamos, no necesariamente estando cerca el uno del otro, ¿vale? Como digo, aquí aprenderemos también a desarrollar y gestionar las bibliotecas BIM, que nos ayudará tanto a nivel profesional y como empresa, y además para el tema nos dará la capacidad de desarrollar catálogos BIM para, bueno, catálogos de fabricante para cualquier empresa que lo requiera, ¿vale? Es una salida importante, ya que en este momento que se está desarrollando en el campo del BIM, muchas empresas solicitan este perfil y realmente pues vosotros vais a tener estas competencias para desarrollar. Por último, en las competencias C3, en este módulo, veréis las IT Management. En este punto veréis el software Solibri y Tecla. De tal forma que una vez que tengáis el modelo ya realizado, este modelo que hacíamos en la práctica 1 en trabajo colaborativo, podréis con estas herramientas detectar las colisiones, las posibles interferencias que se dan en el modelo. Esto nos permitirá no llevarnos a obra errores de proyecto, lo cual, bueno, todos los que trabajamos en este mundo, digamos en el mundo de la construcción, ¿no? Sabemos que supondría un gran ahorro en sobrecoste, ya que la mayoría se producen por estos temas, ¿vale? Bueno, ya terminando, digamos, en el módulo 3 es en el que está la especialidad, como he dicho antes, entre este posgrado y el Project Manager, ¿vale? En el que va dirigido, orientado más a proyectistas y arquitectos sería este, y se hace hincapié en temas de renderizado. Por ejemplo, se utiliza la herramienta Lumion a un nivel avanzado, es decir, vais a tener totales competencias en esta herramienta. Veréis cómo cualquier cambio que se haga en Lumion directamente se cambia en Revit, lo cual ahorra bastante trabajo. Y, como digo, llegaréis a un nivel avanzado en esta herramienta de renderizado. También tocaréis el tema del Point Cloud, la nube de puntos, y de alguna forma importaréis la información de esta nube a Revit para poder levantar vuestro modelo. En cuanto a la evaluación LEED, bueno, haréis el estudio de la eficiencia energética de cualquier edificio para conocerla. Bueno, Dynamo ha hecho la presentación Jesús Valderrama, ya habéis visto que es una herramienta que aumenta las capacidades paramétricas de Revit y que, bueno, os va a servir y os va a ayudar a la hora de modelar modelados más singulares. Es decir, una vez que decidáis, si decidís hacer un modelado más singular, Dynamo será una herramienta que os aportará, os dará facilidades a la hora de este modelado. Por último, en este módulo 3 acabaríamos viendo la aplicación A360 de Revit, que sería las aplicaciones que te ayudan al trabajo colaborativo, ¿vale? Todas las licencias
que veréis de los software que utilizaréis a lo largo del posgrado van incluidas, es decir, tendréis licencia de cualquiera de estos software que hemos comentado, ¿vale? Incluido Zipe, Presto y demás. En el caso eh, de RevitMed, se me ha olvidado decir, eh, bueno, eso se verá en el siguiente posgrado que sería el Project Manager, ¿vale? Es decir, os comento la diferencia que existe con el siguiente, que como he dicho iba más enfocado a un perfil más de gestión de obra, ¿vale? De proyecto. Bueno, la duración es la misma, son 360 horas, 7 meses, coste 3.600 euros y el inicio también sería el 24 de febrero. Os comento de antemano que existe la posibilidad de obtener, digamos, los dos títulos de posgrado realizando módulo 1, bueno, realizando uno de los posgrados y el módulo 3 del otro, ya que como he comentado, módulo 1 y módulo 2 son materia común, ¿vale? Entonces, el desarrollo sería el mismo en cuanto a módulo 1, pasaríamos de un modelado básico, trabajaríamos colaborativamente hasta llegar a un modelado avanzado. En este trabajo colaborativo desarrollaríamos la misma práctica de edificio plurifamiliar y trabajaríamos también la interoperabilidad para temas de estructura, instalaciones y gestión. El módulo 2 igualmente se trataría el libro de estilo y bueno, lo que hemos comentado antes. Y en cuanto al módulo 3, que sería, la diferencia sería que aquí se tocaría, bueno, lo que es una herramienta de gestión como Navisworks a un nivel avanzado eh, y RevitMed a nivel avanzado. Es decir, RevitMed en el caso de para el diseño de instalaciones. Estas son las dos grandes diferencias, incluyendo el tema de BIM 360 Glue y BIM 360 Fill. Estas dos aplicaciones para tablets y móvil que, bueno, también de alguna forma aprenderéis a utilizar en este otro posgrado. El tema de la nube de puntos y evaluación lead entendemos que eran útiles para ambos técnicos, entonces los vais a ver en cualquiera de los dos. Eh, Igualmente que en el Design Modeler, todas las licencias irán incluidas y bueno, la duración es la misma y como os digo, lo interesante es ese tema, es decir, el poder realizar uno y en cualquier momento poder especializarte en el otro, porque bueno, de alguna forma es interesante también conocer las herramientas Navisworks y RevitMed en este caso. Como RevitMed no es útil, digamos, no va enfocado para el cálculo, sino más bien para el diseño, es importante saber que aquí se trabajará también la interoperabilidad, igual que en el Design Modeler, con Zipe, MEP para instalaciones y Zipe estructuras, para, digamos, importar esta información de los cálculos que realicemos en este software. Había preparado eh, en la presentación este resumen, digamos, o este organigrama de la práctica que se realiza, para que un poco quedara más visual y pudierais ver todos esos pasos que he ido comentando de la práctica que se realiza en el módulo 1, pudierais ver cómo se visualiza al final esto en el programa, ¿vale? Podéis ver, por ejemplo, el modelado del edificio plurifamiliar que se hace con Revit, cómo luego extraemos esta documentación del modelo que hemos realizado previamente. Vemos el tema de revisar en cuanto al trabajo colaborativo, muy importante porque es lo que he comentado al final. No se trata de manejar la herramienta a nivel de usuario, sino de ese simulacro, digamos, ese puesta en práctica de estos conocimientos sobre la herramienta y aprovecharlo trabajando colaborativamente en equipo y desarrollando estas competencias de organización, digamos que no te las daría el simple uso de la herramienta Revit.
bueno, como vemos, seguimos por un modelado de las instalaciones con RevitMap, también realizaréis, y el modelado de las estructuras con Revit Structure. Bueno, como he dicho, la información se traerá de CIPECAD. Bueno, vemos el visualizador y gestión de proyectos con Teclab Insight. Y bueno, lo que os comentaba, también veremos con el detector de colisiones, en este caso Solibri, esas interferencias que se pueden producir a nivel de proyecto y que, bueno, pues en este caso las veremos antes de que este llegue a obra, antes de la ejecución. Veremos con Arquímedes y Presto mediciones y presupuestos. Esto al final se trata de que toda esta información, tanto mediciones, presupuestos, colisiones sería más como un escáner, pero todo lo que son esta información sobre instalaciones, cálculos de estructura y tal, se trata de que al final, como he comentado, el modelo albergue toda esta información y no tengamos la necesidad de tanto número de planos y tener todo, digamos, más ordenado y todo a la mano en un solo modelo y en un solo, digamos, archivo. Bueno, el libro de estilo, realizaremos el libro de estilo del modelo que hemos hecho de la práctica que hemos desarrollado en el módulo 1 y veremos el tema de análisis energéticos con Green Building Studio. Trabajaremos también, como he comentado en el módulo 2 de ambos posgrados, el desarrollo de familias y gestión de bibliotecas en Revit, tanto como he dicho para el tema profesional propio como para el tema de catálogos de fabricantes. Es un tema que os va a interesar y que os va a dar un extra, digamos, en vuestra formación. Y bueno, en cuanto a interoperabilidad mediante el IFC, importaremos esta información que os comentaba de CIPECAD y CIPECAD-MEP y Robot en función de estructura e instalaciones, ¿vale? Para importar esta información al modelo. En cuanto, bueno, luego el Design Modeler, pues como os comentaba, veremos Lumion a un nivel avanzado y en este caso podemos ver lo que sería un renderizado con el programa. Igualmente aprenderemos a renderizar con A360 y el tema de evaluación LEED. Por último, podemos ver ya el trabajo que se realizaría con Navisworks, una captura en cuanto, bueno, pues, visualización de la construcción virtual y Dynamo, bueno, lo que hemos visto que nos ha presentado Jesús Valderrama, caso de diseño algorítmico y paramétrico, ¿no? Lo que, bueno, pues como he dicho, ampliaría las capacidades paramétricas de Revit y nos daría lugar a poder realizar diseños más singulares, en el caso de, bueno, de arquitecto y de ingeniero al final. Bueno, y si quieres, Jesús, vamos al turno de preguntas. Ya hay algunas que estaban por ahí planteadas y, bueno, bueno, pongo mi cam, que no lo había puesto. ¿Me ves, Jesús? Sí, las preguntas, lo que no veo son las preguntas, o si las puedes leer tú. Sí, sí, te las voy planteando yo, las preguntas que se han ido De haciendo acuerdo, y vamos dándole respuesta, ¿vale? de acuerdo, de acuerdo. Vale, una pregunta de Laia Galindo nos decía, bueno, ¿se puede hacer que el diámetro de los pilares sea distinto en función de la altura del edificio? Sí, por supuesto. Por supuesto. Nosotros, vamos, lo que hay que entender con esto, o sea, puedes hacerlo que cambien la altura de los pilares y modificar cualquier parámetro en función de cualquier otro parámetro. En este caso, en función de la altura, me comentas, pues sin duda podría ser en función de la altura o en función de cualquier otra cosa, porque la realidad es que al final en Dynamo lo que te permite es trabajar con listas de datos. Si tú tienes una lista de
500 pilares y luego tienes una lista de 500 diámetros diferentes, tú lo multiplicas cada uno por la altura y entonces ya tendrías los distintos diámetros. Bueno, las lógicas pueden ser infinitas, las que quieras. Vale, vale, en principio sí que se podría en este caso. Y bueno, pregunta Manuel Alejandro Antisana. Dice, ¿hay algún manual donde se indique en la aplicación de cada comando en Dynamo? Bueno, Bueno, eh, o sea, público oficialmente no hay ningún manual como tal, si bien hay bastante información en el foro de dynamobin.org y también creo que por ahí he visto hace poco una web, ahora no recuerdo, de alguien que estaba intentando ponerlo, pero no, y además sería un poco locura porque van apareciendo nuevos componentes, esto se va actualizando día a día y como la casuística es infinita, lo que hay que entender es la lógica de trabajar con estos elementos. sí, yo entiendo que es un poco loco, digamos, meterse en el mundo de estos manuales. Bueno, pregunta Yeltsin, ¿dónde puedo descargar nodos o alguna base de datos donde hayan creado ya algunos nodos? Pues si se podría compartir mi pantalla, un Sí, momento. claro, sí. A ver, quito acá. Sí. Bueno, si lo ven ahora, ¿se ve? No, tienes que Ah, ponerte vale, sí, como mostrar mi presentador. pantalla, sí, es cierto, ya Sí. se debería de ver. Bien, pues si nos vamos aquí, paquetes, buscar un paquete. Si le damos a buscar un paquete, eh, accedes vía online al servidor de Dynamo, donde cualquier persona es libre de subir componentes paquetes de componentes. Son paquetes, pueden tener uno o pueden tener 30 componentes para descarga de los demás usuarios. O sea, yo por ejemplo aquí veis un montón, si vosotros lo instalarais, a mí me veis, tengo instalados muchos que si lo instaláis no lo tendríais. Tendríais que venir aquí y descargar y hay cientos, cientos. Entonces, bueno, ahí podríais encontrar Vale. mucho. Vale. Bueno, se me ha olvidado comentar que, bueno, para los que no hayan podido asistir o quieran volver a visualizar el seminario, se mandará un mail con el seminario grabado. Igualmente, si hay alguna pregunta que se nos escapa, daremos respuesta en estos días, personalmente. Seguimos con Omar Rodrigo. Pregunta cómo podríamos utilizar este software para el control de obras, presupuesto y planificación. Para control de obra, presupuestos y planificación. Bueno, para tema de control de obra, planificación, Navisworks Sí. no, bueno, sí hay algunos componentes, pero la verdad es que no. Lo que sí tiene Navisworks es que tiene una API abierta, igual que la tiene Revit, y habría que programarla, pero hasta la fecha no es directamente con Dynamo. Ahora bien, por ejemplo, en temas de presupuesto, etcétera, lo que sí se puede hacer es que nosotros podemos extraer e introducir información externa a través de Dynamo. Es decir, con Dynamo nosotros podemos gestionar listas de datos. Esto lo podemos extraer de un Excel, ¿vale? Y volcarlo en los distintos parámetros, crear parámetros en Revit y volcar esa información a los parámetros y viceversa. Con lo cual podríamos a través de Dynamo gestionar elementos de nuestro modelo, información de estos elementos, listarlos y pasarlos a hojas de Excel, por ejemplo, y a partir de ahí esa información pasarlo a otro tipo de software. Vale, vale, Jesús. Preguntas Sócrates. ¿Es compatible con AutoCAD? Bueno, pregunta si se puede cargar archivos de AutoCAD a Dynamo, exactamente. No, lo que puedes es, bueno, puedes importar en Revit información en CAD y seleccionar elementos del CAD
y trabajar con Dynamo. Ujú. Eso sí podrías hacer. Bueno, sí, puedes importar elementos, puedes importar geometría de casi todo. O sea, sí hay formas de, pero sería traer la información geométrica a Dynamo y a partir de ahí pues trabajar y manipularla. Pero ya habría que ver qué es lo que se quiere hacer y en función de eso vemos los datos, cómo los manejamos. Habría que ver el caso Muy, concreto. muy bien. Bueno, preguntaban aquí, esta pregunta no sé si decía Enrique Vázquez, ¿qué tiempo se tarda en hacer esa rutina de la torre? Sí, no sé Esto si realmente depende, a qué hombre, se depende. refiere. Sí, sí, yo lo he entendido. ¿Cuánto se tarda? A ver, hay que entender que un proceso, este proceso de diseño, que no es lineal, donde más se tarda es en, lo primero que tienes que tener claro en cualquier proceso a la hora de programar, la forma de pensar, es primero tener claro cuál es el problema, ¿vale? ¿Qué es lo que quieres obtener? A partir de ahí generas, o sea, empiezas a plantear, que no tiene que ser en Dynamo, lo puedes hacer en un folio, empiezas a plantear las relaciones entre los elementos. Es decir, pues bueno, ¿cómo lo quiero controlar? Yo quiero una torre que tenga eso, pues en esta forma, ¿no? Pues que quiero que se forme a partir de la rotación de elipse. Bueno, pues digo, vale, pues el resultado final, necesito crear una serie de elipses que rotan para crear la elipse. ¿Cómo voy a controlar esa elipse? A través de muchos puntos, a través del centro y los radios. Entonces, vamos creando esa relación. ¿Cuánto vas a tardar? Pues vas a tardar dependiendo la capacidad que tengas tú para pensar la solución, más allá que programarla. Gracias a que es un sistema visual y vamos colocando nodos y conectándolo, lo que es hacerlo es muy rápido. Es muy, muy rápido. Podrías tardar 15 o 20 minutos en ponerlo. Pero claro, ¿cuál es la dificultad? La dificultad es pensarlo. Pensarlo, pues tardarías más. Hombre, yo te digo que tengo experiencia, yo esto lo hago en una mañana, algo así. Claro, Pero claro, ya depende, a lo mejor puedes tardar 2 o 3 días. Lo que es seguro es que vas a tardar muchísimo más, o probablemente sea casi inviable, no solo por lo que tarda, sino por la capacidad que tú tienes de geométricamente moverte en el espacio de una forma de modelado normal, como harías con CAD o con Revit mismamente sin esta posibilidad, pues sería casi inviable o si no tardaría muchísimo. claro, Enrique, en ese aspecto es lo que intentamos ofrecer con el posgrado. Es decir, con esta práctica colaborativa y con este trabajo que realizaría, y en este caso en la herramienta Dynamo, proporcionaros digamos, los truquillos y los consejos, además de daros la formación necesaria para manejar esta herramienta y poder, digamos, en la propia formación, adquirir la práctica que os diera estas habilidades, ¿no? Que al final se desarrollan con el tiempo, ¿vale? Nos pregunta Manuel Alejandro, dice, al iniciar el modelamiento se configura el Revit para que automáticamente el modelado de Dynamo se inserte en Revit. No, De eso alguna no, forma hay no, que configurar... no, 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 no. Eso no funciona así. No funciona así. Nosotros estamos trabajando en Dynamo, que es Design Script. Nosotros trabajamos en Dynamo y podemos visualizar dentro de Dynamo la información geométrica. Para pasar esa geometría a Revit, tenemos que utilizar familias, sean de sistema o sean familias cargables, darle la información que necesitan para poder modelar y pasar esa geometría, que pueden ser líneas, superficies, puntos, o incluso datos, simplemente datos, pasarlo a geometría de Revit. Si es viable, hacer una previsualización, ¿vale? Tenemos una configuración aquí que se llama, que es, a ver, visualizar en segundo plano, vista preliminar en segundo plano de Revit. Y si la activamos, un momentito, si la activamos, ¿vale? Bueno, y aquí lo podéis ver, si no estuviera la geometría hecha, veis esos puntos azules, ¿de acuerdo? Se puede previsualizar dentro del entorno de Revit esa línea, esos puntos, esas líneas, esa superficie, pero es un previsualizado, es decir, si nosotros apagáramos Dynamo, Dynamo desaparecería, porque no hay geometría real, digamos, no hemos construido nada con elementos de Revit.
Entonces nosotros aquí lo que le estamos dando es como el esqueleto, ¿no? Hemos creado líneas, hemos creado puntos, hemos creado una superficie donde crear esos paneles, pero realmente, por ejemplo, en el caso de del panelizado, nosotros lo que le dábamos es una serie de puntos y en esa serie de puntos organizados en listas de 3 puntos, ¿de acuerdo? Lo podemos ver aquí, las tengo, vamos a verlas aquí, un segundito. A ver si no tarda mucho. Bueno, si no tarda mucho lo veréis. ¿Veis? Tenemos una serie de puntos de datos de 3 en 3. Esos puntos luego Revit los interpreta y crea en una familia de puntos de 3 puntos adaptativos. Cada uno de esos 3 puntos crea un elemento. Pero entonces geometría de Revit. Hasta entonces no lo es. ¿De acuerdo? Vale, vale, yo creo que a esta respuesta. Bueno, pregunta Ana Belén Gutiérrez si podríamos generar con Dynamo una red de conducto de MEP. Una red de conductos de MEP. Sí, Sí, cierto es que, bien, ahora mismo de base con Dynamo componentes de modelado MEP no hay, si hay pocos, ¿vale? De modelado, de hecho, creo que no, pero lo que sí puedes es modificar parámetros, etcétera, ¿vale? Pero no es que no se pueda. Te explico. Eh, bueno, ya digamos, con Dynamo hay uno de los componentes que es un shell de Python. Python es un lenguaje de programación, ¿vale? Con el que puedes acceder directamente a la API de Revit, a todos los procesos que tenga Revit. Entonces, cualquier cosa que se haga en Revit, tú puedes manipularlo desde la API desde Dynamo, desde un shell de Python. Pero, claro, ya tendrías que aprender a programar con la sintaxis de Python. O sea, tendrías que escribir. Y bueno, quizás eso ya es un paso más avanzado que a la gente le cuesta el empezar con esto. Y sí, digamos que no todos los procesos, todas las herramientas que tiene Revit, ahora mismo hay componentes en Dynamo con los que poder generar elementos. ¿De acuerdo? En este caso MEP, pues todavía hay pocos, hay algunos paquetes que han subido algunas personas que lo han hecho a través de Python, han creado sus propios componentes y lo han compartido con la comunidad de usuarios, pero sí que hay menos, ¿eh? vale. Bueno, pregunta Carlos Aranas si es posible y conveniente cargar la topografía del entorno en Dynamo. Bien, se pueden hacer, la verdad es que para temas topográficos Dynamo tiene cosas, o sea, se pueden hacer cosas muy interesantes. Porque, mira, o sea, cargar una topografía, Revit tiene herramientas potentes que vas a poder cargar a través de nube de puntos o a través de líneas de nivel. Vas a poder generar una malla, bueno, una superficie topográfica, que es la que tiene Revit. Pero luego vas a poder, desde Dynamo, por ejemplo, hacer cosas como manipular esa superficie o crear elementos que vayan siguiendo el perfil de una superficie. ¿De acuerdo? O sea, casos hay múltiples. Por ejemplo, si quisiéramos un elemento que vaya a lo largo de, tienes un límite en planta de tu parcela y quisieras y tienes una valla, una familia de una valla, y quisieras que se adaptara a tu terreno, si tienes el terreno en Revit y tienes el elemento, podrías a través de Dynamo seleccionar esa superficie, seleccionar esa línea que tenemos en planta que divide tu parcela y acoplar a lo largo de esa línea esa familia tantas veces como sea necesario, lo cual automatiza un proceso que hacerlo a mano sería tedioso porque tendrías que ir calculando la distancia, la altura, poniendo la familia, etcétera, etcétera. Vale. Nos pregunta Wilson si Dynamo maneja IFC para conectar a otro programa como Allplan o Archicad. Que si maneja IFC. No, Para... bueno, es decir, maneja IFC. Tú en Revit puedes mapear un IFC y puedes exportar la información. Entonces, no sé exactamente a qué te refieres, es decir, cuál es la necesidad concreta.
O sea, yo he trabajado con temas de IFC, pero en temas de extraer parámetros, extraer información, pero no exactamente a IFC. O sea, es decir, con Revit ya mapeas el IFC. O sea, si me comentaras el caso más concreto, a lo mejor te podría indicar qué solución puede haber. Vale, bueno, si puede concretarnos más y si no, de todas formas, como digo, contestaremos más exactamente a lo largo de estos días, personalmente. Nos pregunta Alexandre Herrero, ¿cómo de larga es la curva de aprendizaje con Dynamo? Es decir, ¿en cuánto tiempo se puede considerar que se obtiene un conocimiento eficiente para desarrollar problemas reales de proyectos reales? Bueno, Pues, bueno, sí. ¿Contesto yo? sí, sí, comenta. Al final Bueno, lo que nosotros planteamos, bueno, como preguntaba el compañero, el tema del manual es una cosa muy tosca y muy, no sé. Lo que nosotros planteamos es una formación que no parta solo de la herramienta sí y de manejarla a nivel usuario, sino también lo que es una herramienta BIM que, bueno, lo que nos permite en este caso hay que aprovecharlo, ¿no? Que este modelado paramétrico y y demás, pero bueno, en cuanto a uso, quizás Jesús sí nos puede decir más cómo mira, se pues desarrolla el aprendizaje. comento, el aprendizaje no es demasiado lento, obviamente si intentas hacerlo de manera autodidacta va a ser más complejo, porque probablemente si no tienes conocimiento de programación, lo fundamental es entender la lógica interna del proceso de diseño algorítmico, sea programando en texto como haría cualquier programador o con un sistema visual. Es decir, la lógica que es muy sencilla, es eso, es matemática, es lógica. Pero nosotros no estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a que queremos dibujar una línea, dibujamos el primer punto, dibujamos el segundo y ya tenemos un objeto línea. ¿De acuerdo? Tenemos que aquí la lógica interna es la de crear las relaciones entre unos elementos y otros. ¿De acuerdo? Entonces, ese proceso se hace bastante rápido y es lo más importante. Y es lo más importante. ¿Qué ocurre? Que, bueno, luego ya en problemas reales cada vez la herramienta de Dynamo está más avanzada, cada vez más componentes, cada vez, bueno, vas a poder dar salidas sin necesidad de programar a través de texto, ¿no? Con Python o con cualquier otro lenguaje. Y entonces vas a poder dar soluciones reales casi, no sé, desde el principio, ¿no? ¿Por qué? Porque si sabes la lógica, no hay que saberse todos los componentes y todas las herramientas. Yo no me las sé, ni pretendo. Sería loco porque cada día salen más. Yo lo que necesito saber es qué es lo que quiero conseguir, cuáles son las relaciones lógicas y geométricas entre los elementos y si de repente necesito en vez de una elipse un polígono y nunca lo he utilizado, voy a buscar polígono y pondré aquí Polygon, por ejemplo, y me dirá, mira, Polygon by índices. Veré el elemento y me dirá, ah, vale, ya entiendo, me pide cuatro puntos, ya está. Quiero decir, no hay que conocer todos los componentes, no se trata de eso el aprendizaje, sino de cuál es la lógica de trabajo. Y una vez que aprendes la lógica de trabajo, obviamente la práctica, cuanto más práctica tienes, más rápido irás. Sí que es verdad que el cuello de botella está en cuando te encuentras con querer modificar cosas en Revit o hacer cosas que tienes que acceder a la API de Revit y no existe, nadie ha programado un componente para ello, entonces tendrás ese límite porque si no sabes programar a través de Python, pues no podrás hacerlo. Vale, Jesús. En este caso, Alexandre, comentarte que el tiempo estimado que, bueno, que tenemos por la experiencia de otras ediciones de nuestra formación BIM, en cuanto a la dedicación que le tendrías que dedicar, sería en torno a unas 8 o 10 horas semanales, ¿vale? Y en este caso, como te digo, pues bueno, Jesús ha explicado un poco el desarrollo de cómo el del aprendizaje, bueno, lo más importante al principio y lo que él hablaba.
En este caso, ya te digo, con esta herramienta llegaría a un nivel avanzado y digamos con la flexibilidad que te permita el compatibilizar temas de trabajo con tu formación y la podría desde el primer momento, como Jesús dice, al final tú empiezas a usar una herramienta en la práctica que realiza, aprenderás ciertos comandos y luego en función de lo que vayas necesitando irás desarrollando competencias en aquellas herramientas que te vayan haciendo falta en cada modelo o en cada modelado que realices, ¿vale? Jesús, me pregunta Jaume si las ¿Sí? armaduras de Zipecat también se exportan. Bueno, es- este sería para mí. Las armaduras de Zipecat también se portan a Revit. Bueno, preguntas así más, digamos, focalizadas, las podemos responder personalmente para desarrollarlas más, ¿vale? En cuanto Jesús Ruiz nos pregunta, una vez ejecutamos, ¿podemos llevarnos de vuelta la geometría otra vez a Dynamo como único componente y descomponerla según árboles de datos? ¿Me puedes Sería, repetir la una pregunta? vez ejecutamos la herramienta, ¿podemos llevarnos de vuelta la geometría otra vez a Dynamo como único componente y descomponerla según árboles de datos? Es decir, yo creo Sí, que se refiere al modelado en Revit y luego traerlo a Dynamo como modelado sí, de... sí, sí. Se puede, vamos a ver, o sea, la información de los elementos de Dynamo, eh, em, o sea, todo, la información paramétrica, tanto parámetros de tipo, parámetros de ejemplar, puedes obtenerla. Entre otras cosas, hay una información geométrica, es decir, si yo hago un pilar, el pilar en Revit, una vez que lo he hecho, ¿no? Ya tengo el sistema en Revit, entre otras cosas, tiene muchos parámetros y entre otras cosas tiene la geometría. Puedo importar geometría, de coger un elemento y decirle, bueno, impórtame la información geométrica de este elemento y ya luego después descomponerlo en superficies, esas superficies descomponerlas en puntos, en líneas y trabajar con esos datos, ¿vale? Y separarlas, discretizarlas y trabajar con esos datos. Vale, vale. En el caso de Antonio Soriano, nos preguntas, son 7 meses sin parón, continúa el máster en julio y agosto. Bueno, en este caso el posgrado sí serían 7 meses sin parón, pero siempre desde Figuras tenemos en cuenta los parones típicos vacacionales, ¿no? Es decir, al final la carga de trabajo no se va a localizar en aquellas semanas que entendemos que son, eh, vamos, que están puestas como festivos, ¿vale? Por otra parte, como he comentado antes, la flexibilidad es total, es decir, al ser una formación online nos permite seguirla, hacer un seguimiento más personal, digamos, de, bueno, las horas que tengamos más libres, incluso los días, y también de compensar de alguna forma periodos donde vamos a estar más trabajando a tope y otros periodos que estaremos, bueno, pues por temas de trabajo o conciliación familiar, estaremos quizás más ausentes. Pero de alguna forma es muy personal cómo se hace el trabajo en el posgrado. Y luego el tema colaborativo lo que hace, además, suma la ayuda del resto del grupo, puesto que es algo muy real que pasa en cualquier grupo de trabajo, que llegado un momento, cualquier componente del grupo pues, puede estar menos atento o, es decir, eso tiene que ver con la organización del grupo, que precisamente una de las cosas de las que se trata de adquirir competencia en temas de gestión y de organizar este grupo colaborativo a la hora de repartir tareas, de los tiempos que nos marcamos y de alguna forma todo esto formaría parte del desarrollo de la práctica colaborativa, ¿vale? Antonio Soriano nos comenta también, ¿hay algún tipo de convenio con empresas para hacer prácticas durante el máster? En este caso, no hay práctica con empresas como tal, es decir, gran parte de nuestros alumnos ya vienen de empresas y de alguna forma este trabajo colaborativo del que estaba hablando
te permite hacer este simulacro real. Es decir, digamos que tus prácticas las vas a hacer dentro de tu formación. No es una formación teórica, no es una formación que va al tema de comandos, de usuario, sino que aparte de llegar, que por supuesto tiene que llegar a este modelado avanzado, a este conocimiento de la herramienta, pero lo importante luego es el tema este colaborativo, donde sí que trabajarás en grupo y lo harás de una forma eh, e- igual a cómo se haría en la vida real, en el mundo profesional. Es decir, de alguna forma tú ya saldrás con esa práctica de esta formación en el tiempo que tiene previsto el posgrado. ¿Vale? Italo León nos pregunta si la comunicación es bidireccional. Si se realizan modificaciones en Revit, ¿se actualizan los valores de los parámetros en Dynamo? Jesús. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, comenta Italo León, la comunicación es bidireccional, es decir, si se realizan modificaciones en Revit, ¿se actualizan los valores de los parámetros en Dynamo? No. O sea, no es. O sea, si yo, por ejemplo, ahora genero un pilar y lo muevo, no es bidireccional. No es bidireccional. Lo que sí, si luego voy a dar para ejecutar, me vuelve. Porque, digamos, el elemento tiene un identificador. Si yo luego vuelvo a ejecutar, me volverá a donde le haya dicho desde Dynamo. Lo que sí puedes es obtener información, es decir, podría a través de Dynamo extraer información de Revit para poder repercutirlo en el modelo, pero no es bidireccional como tal, ¿eh? Vale, No es bidireccional como tal. sí. Bueno, en principio quería comentarle a Jaume que aunque sí, vamos a ponernos en contacto para dar una respuesta más personal. El caso de, de las barras, también utilizaremos la herramienta de, bueno, Revit Estructura y Revit Map para el tema del diseño, de las instalaciones y de la estructura. Y luego la información será la que venga del programa CIPE, ¿vale? Me pregunta Fidias Marco. ¿Se puede relacionar las familias punto o superficie mediante una función matemática y obtener reiteradamente resultados hasta una condición dada? ¿Se, ¿Me puedes repetir? Espérate. Dime. se puede relacionar las familias puntos o superficie mediante una condición matemática y obtener reiterativamente resultados hasta una condición dada? Es un Sí, poco... te entiendo. Hacer condicionantes, sí, se puede, claro. Claro, como en programación podrías hacerlo perfectamente, es decir, que puedes utilizar listas de datos y puedes decir que ocurra esto hasta que no ocurra lo otro. O sea, hacer condicionantes sí se podría hacer perfectamente. Es decir, si cualquier cosa que haga en programación, esto no deja de ser programación. El lenguaje que utilizas aquí realmente se llama Design Script y es un lenguaje que bueno, el que haya utilizado Lisp en AutoCAD, pues es igual, es parecido. Y nada, es un lenguaje de programación, lo que pasa es que lo vamos utilizando con componentes, pero al final esa orden, etcétera. De hecho, hay cosas que yo veis, las escribo, que también lo podría hacer con componentes, pero es fácil y si le doy aquí, se llaman code blocks, podría hacerlo y hay condicionantes, es decir, if, else if, es decir, hay si el que sepa algo de programación verá que es lo mismo y sí se puede. Vale. Bueno, Nicolás Campos nos planteaba repetir, bueno, la explicación de parte del proceso que ha seguido, pero lo que vamos a hacer, Nicolás, es este mismo seminario, te lo vamos a mandar al mail y lo subiremos a YouTube para que puedas volver a visualizarlo, ¿vale? No podrás volver a verlo completo. No, bueno, otra pregunta, Jesús. Nos pregunta Jesús Ruiz, cuando al final se incluyen las carpinterías en Dynamo, ¿debemos escribir manualmente ancho carpintería o existe un panel desplegable referido a los distintos elementos?
Sí hay un componente que lo que te permite es ver cuáles son un listado con los parámetros que tiene ese elemento, tanto los parámetros de proyecto que tú hayas creado como los que te vienen en Revit. Entonces podrías verlos todos y elegir por el índice que tiene en la lista, elegir cuál es el que necesitas y, y ponerlo. O yo directamente, como es no sé, he visto, muchas veces me es más rápido escribirlo, abro un code block, como veis, pongo ancho carpintería, porque conozco el nombre del parámetro, solo tienes que irte al modelo, verlo, o sobre todo porque este parámetro es un parámetro del proyecto que hice yo, ancho carpintería. Entonces, por eso lo he escrito, pero sí se podría. Vale. Nos pregunta Ítalo León, ¿cuál es la configuración de hardware recomendada para el uso de Dynamo? ¿Cuál es Bueno, la...? sí, la configuración del hardware. No sé si se refiere a las características que debe tener para Sí, que sí, sí. vaya... Sí, Vamos a ver, como habéis visto, como habéis comprobado, trabajar con datos y generar geometría en Dynamo es rápido. Lo que no es tan rápido es el momento en el que tú generas la geometría en Revit. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Yo al final, esta superficie, por ejemplo, en el panelizado, ¿no? Que ha sido más complejo. Esta superficie, al final, lo que yo he hecho es dividir una superficie que tenía continua, que he creado a través de unir las elipses con un loft, lo que la he dividido en puntos, de 3 en 3. Lo he dividido en U y V, en las direcciones U y V, lo he dividido en 20 veces y luego ya tenía ahí los paneles, cada uno de esos paneles, de esas divisiones, pues tiene 4 puntos y lo que he hecho es dividirlo de 3 en 3. Bueno, pues teniendo eso, al final lo que tengo son puntos. Todo eso es muy fácil y va muy rápido y no necesita una gran potencia. ¿Cuál es el problema? Que yo luego a cada grupo de 3 puntos le digo a Revit, en cada grupo de 3 puntos ponme la familia tal. Y claro, esa familia tiene geometría, tiene parámetros, o sea, tiene una cantidad de información importante y generarla en Revit tarda más porque estás generando en total una cantidad de paneles, pues de 20 por 15 que tenía ahí, pues echa cuenta. Muchos paneles, a veces tienes 500 paneles ahí. Pues claro, o 300 paneles. Pues son muchos paneles que tienes que ir generando, pero lo que necesita es la potencia que necesitaría para manejar Revit con soltura. vale. Nos plantea Francisco Javier Peláez una pregunta. Nos dice, ¿cómo aplica Dynamo a la parte MEP? ¿Es posible la extracción geométrica de una instalación para introducirla en otro software y recalcularla volviéndola a Revit recalculada? Vale, te comento. Mira, desde Dynamo, o sea, leer información geométrica de otro software directamente, o sea, a través de DWG, a través de WG, SAT, hay ciertas cosas, pero si tú eres capaz de importarla en Revit, sí luego puedes manipularlo, o sea, se pueden hacer muchas cosas. Si importas el CAD, porque tengas el CAD, luego puedes generar todo lo que puedas generar en Revit. Habría que ver el caso concreto y qué es exactamente lo que queremos. Es decir, pues si lo que queremos es importar el MEP, pues bueno, teóricamente con IFC y en Revit, pues si tu programa puede exportar en IFC, está bien mapeado y Revit lo importa, no debería haber problema. Luego a la práctica los mapeados no son siempre bien, los software no están preparados, pero ya no es una cuestión de Dynamo. Ahora, ¿qué cosas he hecho yo con MEP? Pues sí que he hecho cosas. Por ejemplo, me ha pasado que a lo mejor con Cipe he tenido algún problema en alguna de los tipos de familias de MEP cuando lo he importado a través de IFC, ¿vale? A Revit y me ha importado la geometría, pero no me lo ha detectado como un elemento nativo o me lo ha hecho como si fuera una familia in situ, clasificándola como el elemento, por ejemplo, en este caso eran pipe, ¿vale? Correcto, pero no tenía esa capacidad de modificarla, ¿no? Y sobre todo que, por ejemplo, al etiquetarla no salía, no la etiquetaba. Bueno, pues lo que he hecho es crear un parámetro de proyecto a esos elementos y la información que corresponde al parámetro que quería etiquetar a través de Dynamo lo he aplicado en otro parámetro de proyecto.
y entonces ya he podido etiquetarla. Es decir, al final con Dynamo me permite gestionar información para poder solventar esos problemas que tenemos de interoperabilidad a veces entre un software y otro. Y eso sí se puede hacer, pero habría que ver el caso concreto, cómo podemos obtener esa información y dónde y cómo la podríamos, gracias a poder manipular las listas de datos, cómo podríamos ponerla en Reddit. Vale. En este caso, Francisco, comentarte que, bueno, como decía antes, en la formación que damos con el posgrado BIMEXPERT, planteamos todas estas cuestiones, es decir, lo que desarrollamos es competencia de usuario en el manejo de software y luego se trabaja el tema este de interoperabilidad para poder aprovechar todo lo que se pueda, toda la información que podamos aprovechar de software de estructura, de instalaciones, de gestión, para aprovechar en nuestro modelo cómo se haría y bueno, hasta dónde puede llegar, ¿no? Es decir, todo esto será, se ve bastante desarrollado a lo largo del posgrado, en este caso en lo que es el módulo 1, ¿vale? Y bueno, en cuanto a Dynamo, en el módulo 3, que es donde se ve a nivel avanzado en el caso del Design Modeler. En principio, bueno, eh, vamos a darlo por finalizado. Hay preguntas que responderemos a cualquier pregunta que bueno, si se ha quedado alguna en el aire o incluso si queréis seguir planteándolas, seguiremos dando respuesta a lo largo de estos días personalmente a estas preguntas. Quería darte las gracias, Jesús, por la presentación que nos ha hecho sobre la herramienta Dynamo. Ha Gracias a sido muy vosotros. interesante. Y bueno, a vosotros por haber asistido y espero que os haya resultado igualmente interesante y que, bueno, planteéis en cuanto a la formación en estas herramientas, pues veáis las competencias y, digamos, el perfil que os puede proporcionar a nivel profesional en el campo en el que trabajáis. Bueno, por mi parte, damos por finalizado el seminario. Eh, Vuelvo a agradeceros vuestra asistencia y nos vemos en siguientes seminarios. Recordar que el inicio del posgrado es el 24 de febrero y en la página web de Figurat estaremos encantados de poder responder a las preguntas que planteéis en cuanto a la formación y las herramientas en las que impartimos esta formación. ¿Vale? Un saludo a todos y buenas noches y de nuevo gracias por asistir. Gracias Jesús por la presentación de nuevo. A vosotros, buenas noches. Buenas noches.